Cuando escuché a mi nuera decir, él no ayuda en nada, comprendí que a sus ojos ya no existía, ni siquiera pagando el techo bajo el cual dormían. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 67 años y vivo en la Ciudad de México, en un departamento viejo cerca de la estación del metro Coyoacán. Esta mañana gris de invierno, mientras lavaba los trastes con mis manos cansadas, descubrí que me había vuelto invisible en mi propia familia. Pero lo que ellos no sabían es que esa invisibilidad les iba a costar mucho más caro de lo que imaginaba. Desde mi jubilación del sistema de transporte colectivo Metro, después de 42 años de servicio, mi vida se había vuelto demasiado silenciosa. Trabajé como despachador de trenes en la línea 3, asegurándome de que miles de personas llegaran seguras a su destino cada día. Era un oficio de responsabilidad, de precisión, de control absoluto. Aprendí a observar, a calcular, a actuar en el momento justo. Esas habilidades, como ellos iban a descubrir más tarde, nunca me abandonaron. Mi esposa Guadalupe falleció hace 3 años de cáncer de páncreas. 6 meses viendo a la mujer de mi vida apagarse en su cama del Hospital General de México, sosteniendo su mano mientras me hacía prometer que no me quedaría solo. Prometí. Es la única promesa que lamento haber cumplido, porque descubrí después que la soledad vale más que la humillación disfrazada de compañía. Cuando Lupita nos dejó, Miguel apareció en el velorio con Valeria, su esposa desde hacía 4 años. Lloró en mis brazos, me abrazó fuerte como cuando era niño y me dijo que no debería quedarme solo en ese departamento lleno de recuerdos. Dijo que sería temporal, solo el tiempo que me recuperara del duelo. Ingenuo como era, creí que esa preocupación era amor filial verdadero. No entendí que era simplemente el primer movimiento de un juego cuya existencia yo ignoraba por completo. Su departamento se encontraba en Coyoacán, ese barrio histórico y bohemio de la Ciudad de México, en un edificio de los años 50 con escaleras estrechas y sin elevador, 3 pisos arriba de una panadería tradicional que perfumaba el pasillo con olor a pan dulce y conchas recién horneadas cada mañana. El aroma a canela y piloncillo me recordaba a los domingos de mi infancia, cuando mi madre nos llevaba a misa temprano y comprábamos pan caliente en el camino de regreso. Miguel trabajaba como diseñador gráfico freelance desde casa, haciendo logos y páginas web para pequeños negocios. Valeria daba clases de inglés en una escuela privada de la colonia Roma. Juntos ganaban bastante bien para una pareja sin hijos, alrededor de 45,000 pesos al mes entre los dos, pero no lo suficiente, aparentemente, para prescindir de la ayuda económica de un padre viudo con pensión estable. Me dieron el cuarto más pequeño del departamento, el que usaban como oficina y bodega. Apenas cabía una cama individual y un pequeño ropero de madera que Miguel había comprado en un tianguis de Tepito. La ventana daba a un patio interior oscuro donde el sol nunca penetraba, solo una luz grisácea que se filtraba entre los edificios amontonados. Las paredes conservaban manchas de humedad y el olor a encierro era difícil de quitar, pero agradecí. Dije que era perfecto, que no quería molestar. Esa fue mi segunda promesa que debí romper, la de no molestar. Al principio todo parecía armonioso. Ayudaba en las tareas del hogar, hacía las compras en el mercado de Coyoacán los sábados por la mañana. Cocinaba las recetas que Lupita me había enseñado durante 40 años de matrimonio. El mole poblano que tanto le gustaba, los chiles en nogada para las fiestas patrias, el pozole rojo de los domingos. Miguel sonreía y decía que estaba feliz de tenerme cerca. Valeria era educada, aunque distante, pero había algo en su mirada, una frialdad que yo fingía no notar, como si mi presencia fuera tolerada pero no deseada. Es un domingo, 2 meses después de mi mudanza, que noté la primera señal. Miguel estaba en la computadora trabajando en un proyecto para un cliente. Valeria preparaba café en la cocina. Entré para preguntar si necesitaban algo del mercado, y la escuché susurrando por teléfono con su madre. No sé cuánto tiempo más, mamá. Él prometió que sería temporal. El tono era impaciente, agobiado, molesto.
Sentí que el corazón se me encogía, pero fingí no haber escuchado nada. Salí silenciosamente como un fantasma en mi propia casa. Las semanas siguientes trajeron otras señales, todas pequeñas, todas dolorosas. Valeria comenzó a cerrar con llave la puerta de su recámara, incluso durante el día. Miguel dejó de invitarme a ver el fútbol con él los domingos, esos partidos en América que veíamos juntos cuando era adolescente. Las cenas se volvieron expeditas, las conversaciones superficiales. Me había convertido en parte del mobiliario, algo que existe pero que nadie realmente ve. Y entonces descubrí el primer secreto. Al guardar ropa limpia, encontré en el ropero que me habían dado un sobre abierto dirigido a Miguel. Era del banco, un aviso de cobranza por atraso en el pago de la renta, fechado 3 meses antes de mi mudanza. Ya estaban en problemas financieros cuando me invitaron a vivir con ellos. El corazón se me aceleró. Me senté en la cama estrecha sosteniendo el papel con mis manos temblorosas. No era amor filial, era necesidad económica disfrazada de preocupación. Pero aún así traté de justificarlo. Tal vez era una época difícil pasajera. Tal vez tenía vergüenza de pedir ayuda directamente. Tal vez debería ofrecer contribuir, hacer como si fuera mi idea. Así fue como empecé a pagar su renta. La semana siguiente, durante la cena mencioné casualmente que mi pensión del metro era cómoda, que no tenía muchos gastos, que me gustaría contribuir a los gastos de la casa. Miguel miró a Valeria. Ella asintió casi imperceptiblemente. Él aceptó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El monto era de 30,000 pesos al mes. No era poco dinero, pero mi pensión era de 52,000 pesos. Podría vivir con el resto, pensé. Era mi contribución, mi manera de no ser una carga, de ganarme mi lugar en esta casa. ¿Cómo me equivocaba? Porque lo que no entendí en ese momento es que al ofrecer dinero, me había convertido no en un miembro de la familia, sino en un inquilino invisible. Peor aún, en una inversión que querían rentabilizar con el mínimo retorno afectivo posible. Los meses se transformaron en un año. El primer pago llevó al segundo, al 10º, al 20º. Cada vez que transfería el dinero desde mi cuenta de Bancomer, esperaba un agradecimiento, un reconocimiento. Solo recibía silencio. La renta se volvió esperada, obligatoria, invisible como yo. Valeria comenzó a hacer comentarios sutiles. Cuando dejaba una taza en el fregadero. Roberto, en México aprendemos a limpiar lo que ensuciamos. Cuando veía la televisión en la sala, no tiene algo que hacer en su cuarto. Cuando tosía por la noche, debería ir al doctor. Ese ruido molesta. Miguel nunca la contradecía. Simplemente desviaba la mirada. Incómodo pero silencioso. El silencio de un hijo que había elegido a su esposa por encima de su padre, y lo entendía de cierta manera. En México decimos que el hombre deja padre y madre para unirse a su mujer, pero ¿significa eso abandonar toda dignidad, todo respeto por quienes te criaron? ¿Significa olvidar los valores que te enseñaron sobre la familia? Fue durante una de Nochebuena, hace exactamente 2 años, que la situación se volvió insostenible por primera vez. Había preparado mole poblano, la receta especial de Lupita, cocinando todo el día para que la salsa quedara perfecta, con el chocolate justo, el chile en su punto. Había puesto la mesa con un mantel bonito que traje de mi casa, encendido velas, tratando de crear un momento familiar como los que vivíamos cuando Lupita estaba viva. Valeria regresó de casa de su madre, miró la mesa y dijo: «Roberto, no debió tomarse esta molestia. Ya comimos en casa de mi familia». Miguel confirmó: «Sí, papá, estamos llenos». Ni siquiera se sentaron. Fueron directo a su recámara a ver una película. Me quedé solo en esa mesa con el mole que se enfriaba. Las velas consumiéndose, el tamal y el ponche de fruta sin tocar, y el peso de una verdad que no quería aceptar. No era parte de la familia. Era un extraño que pagaba por existir en un rincón oscuro de un departamento que nunca sería mi hogar. Pero seguí pagando de todas formas, seguí limpiando, seguí fingiendo que todo estaba bien.
¿Qué más podía hacer? Regresar a mi departamento vacío en Iztapalapa, lleno de recuerdos de Lupita, admitir que mi hijo único no me quería cerca. A los 67 años, el orgullo todavía duele, pero la soledad duele más. Al menos eso pensaba. Fue un martes ordinario de febrero que todo cambió. Un día gris típico de la Ciudad de México, con esa llovizna fina que cala hasta los huesos. Había pasado la mañana en Plaza Universidad, caminando entre las tiendas, tratando de llenar las horas vacías. Regresé cerca del mediodía. Miguel trabajaba en la recámara en un proyecto urgente. Valeria no tenía clases hasta la tarde. Ofrecí preparar la comida para todos, pero ella declinó con un gesto de la mano sin siquiera mirarme. Entonces fui a la cocina. Preparé una sopa simple para mí, comí solo en la pequeña mesa de 2 lugares en el rincón. Después de comer, decidí lavar los trastes. Había platos de su desayuno, ollas del día anterior, vasos regados por toda la cocina. Comencé a lavar uno por uno con cuidado. Mis manos artríticas ya no tienen la firmeza de antes. Cada plato exige atención y paciencia. Estaba enjuagando un tazón, cuando escuché que se abría la puerta de la recámara. Valeria salió, fue a la sala donde Miguel estaba en la computadora. Debieron pensar que no los escucharía por el ruido del agua corriendo. Y entonces ella lo dijo, con ese tono de irritación contenida que yo conocía también. Él no ayuda en nada, Miguel. Solo ocupa espacio. Cerré la llave. El silencio que siguió era ensordecedor. Miguel no respondió. No me defendió, no dijo, no hables así de mi padre, simplemente se quedó callado. Y fue en ese silencio que algo se rompió dentro de mí. No era enojo, no era tristeza, era claridad, una claridad fría y cristalina como el agua que escurría de mis manos. Yo no ayudaba en nada. Yo, que pagaba 30,000 pesos de su renta desde hacía casi 5 años. Yo, que había transferido, calculé rápidamente, más de 1,800,000 pesos para que tuvieran un techo. Yo, que limpiaba, cocinaba, me hacía invisible para no molestar. Yo no ayudaba en nada. Sequé lentamente mis manos en el delantal de Lupita que había traído como recuerdo. Caminé con paso mesurado hasta mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido. Me senté en la cama estrecha, miré el patio oscuro por la ventana y comencé a planear, porque una cosa que 42 años en el metro me enseñaron es que la emoción no controla los trenes. La precisión controla, el timing controla, saber exactamente cuándo presionar, qué botón, cuándo desviar, qué línea, cuándo detener, qué movimiento. Y yo sabía exactamente qué botón presionar. Abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba la chequera que usaba para pagar la renta. Siempre había insistido en pagar con cheque, no con transferencia. Me gustaba la formalidad, el registro físico. Me di cuenta ahora que había otra razón, el control. Tomé mi teléfono celular, un modelo sencillo que Miguel me había regalado la Navidad pasada, probablemente con mi propio dinero, pensé amargamente. Llamé a mi banco, Bancomer. La asesora, una joven llamada Sofía, que siempre había sido amable conmigo, respondió, «Señor Mendoza, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Mi voz salió calmada, controlada. «Sofía, necesito hacer oposición a un cheque». «Por supuesto, señor. ¿Qué número?» Di el número del último cheque que había llenado pero aún no entregado. Era el de marzo que debía darles la semana siguiente. ¿Puede hacer la oposición inmediatamente, por favor? ¿Algún problema, señor Mendoza? ¿Pérdida, robo? Dudé. Luego dije simplemente, cambio de circunstancias. Entiendo, está hecho. ¿Algo más? Respiré profundamente. Sí, también quiero cancelar la autorización permanente de emisión de cheques para esta misma persona. Todos los pagos futuros deben bloquearse automáticamente. Hubo una pausa. ¿Está seguro, señor? Veo aquí que son pagos regulares desde hace 5 años. Estoy absolutamente seguro, Sofía. 5 años es más que suficiente. Después de confirmar los detalles de seguridad, colgué.
Guardé el teléfono, me quedé sentado en la penumbra del cuarto, escuchando los sonidos de la casa. Valeria saliendo para dar sus clases, Miguel tecleando en su computadora. Sus vidas continuando, sin saber que el piso bajo sus pies acababa de desaparecer. No sentí satisfacción ni sentimiento de venganza, solo un alivio, como si un peso que cargaba desde hacía años finalmente se hubiera quitado de mis hombros. Durante los días siguientes actué como de costumbre. Me levantaba temprano, preparaba el café, limpiaba mi espacio, salía a caminar. Saludaba a Miguel y Valeria educadamente. No cambié nada en mi comportamiento exterior, pero internamente algo fundamental se había transformado. Ya no era el padre desesperado por aprobación. Era un hombre que tomaba decisiones sobre su propia vida. Una semana después, recibí una llamada de Sofía del banco. Señor Mendoza, el propietario del edificio de Coyoacán intentó cobrar el cheque. Fue rechazado por oposición, como usted lo solicitó. ¿Está él al tanto? Lo estará pronto, respondí. No tardó. Esa misma tarde, el casero, el señor Durán, un hombre de unos 50 años que conocía de vista, tocó el timbre. Valeria abrió. Escuché la conversación desde la puerta de mi cuarto. Señora Ledesma, el cheque de la renta de este mes fue rechazado. ¿Hay algún problema? Valeria confundida. Imposible, señor Durán. Mi suegro siempre paga puntualmente, pues el banco me informó de una oposición al cheque. Necesito el pago para el viernes o tendré que tomar medidas legales. Escuché la puerta cerrarse, pasos apresurados, la puerta de la recámara de Miguel que se abría, voces ahogadas, tensas. Luego tocaron a mi puerta. Miguel entró sin esperar respuesta, el rostro pálido. «Papá, ¿olvidaste pagar la renta?» Lo miré. Mi hijo, el niño pequeño que sostuve en mis brazos cuando nació en el hospital de la mujer. El chamaco al que le enseñé a andar en bicicleta en Chapultepec. El joven que lloró en mi hombro cuando no pasó su examen de la preparatoria a la primera. El hombre que me miraba ahora, no como a un padre, sino como a un inquilino moroso. No olvidé, respondí con calma. Entonces, ¿qué pasó? El casero dijo que hubo oposición al cheque. La hubo efectivamente. Fui yo quien la hizo. Miguel parpadeó, confundido. ¿Por qué? ¿Fue un error del banco? No fue un error. Fue mi decisión. Valeria apareció detrás de él, con los brazos cruzados. ¿Qué significa esto, Roberto? Me levanté de la cama. Caminé hacia ellos con la dignidad que aprendí de mi madre. Una mujer que sobrevivió la pobreza con la cabeza en alto. Significa que ya no voy a pagar su renta. Pero no puede hacer eso, Valeria explotó. Tenemos un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Pregunté con calma. Nunca firmamos nada. Nunca pidieron nada formalmente. Yo ofrecí contribuir cuando me mudé aquí, pensando que sería temporal. 5 años después, todavía estoy en el cuarto de servicio, todavía tratado como un intruso en la casa que yo pago. Miguel abrió la boca, la cerró. Intentó hablar. Papá, si es por esa conversación. No es por una conversación, Miguel. Son 5 años de conversaciones que nunca sucedieron. 5 años de pequeñas faltas de respeto que tragué porque tenía miedo a la soledad. 5 años pagando para ser tolerado en la vida de mi propio hijo. Valeria dio un paso adelante, el rostro enrojecido. Es injusto. Lo recibimos cuando estaba solo. Recibido, repetí la palabra como si fuera venenosa. Me dieron el cuarto más pequeño de la casa. Me tratan como una molestia. Nunca me incluyen en las decisiones. Me hacen sentir que estorbo con cada respiración. Eso no es recibir a alguien, Valeria. Eso es tolerancia comprada. Nunca pedimos su dinero, gritó ella. No lo pidieron con palabras, lo pidieron con actitudes, con miradas, con silencios. Con la forma en que me hacen sentir que cada peso que gasto en ustedes es el precio por no ser completamente desechado. Miguel finalmente encontró su voz, pero era débil. Papá, eso no es cierto. ¿Ah, no? Lo miré directo a los ojos. Entonces, ¿por qué nunca me defiendes cuando ella habla mal de mí?
¿Por qué ya no me invitas a nada? ¿Por qué me tratas como un inquilino indeseable en la casa que pago desde hace 5 años? Silencio. ¿Cuánto? Valeria preguntó abruptamente. ¿Cómo? ¿Cuánto pagó en total, ya que está haciendo cuentas? La frialdad en su voz me cortó el aliento un instante, pero respondí. 1.200.000 pesos. 30.000 pesos al mes, durante 60 meses. Puedo mostrarles los estados de cuenta si quieren. Ella palideció. Miguel se apoyó contra el marco de la puerta. No pido que me lo devuelvan, continué. Considérenlo un regalo muy caro por una lección muy valiosa. Aprendí que a veces la peor soledad no es estar solo, es estar rodeado de gente que te hace invisible. Entonces, ¿qué va a hacer? Miguel preguntó con voz temblorosa. Me voy a ir. Voy a rentar mi propio lugar. Voy a vivir el resto de mi vida con dignidad, aunque sea solo. No puedes simplemente dejarnos así. Valeria protestó. Tenemos gastos, responsabilidades. La miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. Y yo tenía un hijo, una responsabilidad que tomé en serio durante 67 años. Pero la responsabilidad, Valeria, funciona en ambos sentidos. Ustedes lo olvidaron. Regresé al cuarto y cerré la puerta. Esa noche no hubo cena familiar. Escuché a Valeria y Miguel discutiendo en su recámara. Voces ahogadas, pero intensas. La escuché llorar, no de tristeza sino de frustración. Lo escuché tratando de calmarla, prometiendo que encontraría una solución. Pero yo ya no era parte de su solución ni de su problema. La mañana siguiente salí temprano. Pasé el día en las agencias inmobiliarias de Iztapalapa, buscando departamentos pequeños dentro de mi presupuesto. Encontré un estudio de 35 metros cuadrados en la calle Ermita, cerca de la estación del metro Iztapalapa. No era bonito, el edificio databa de los años 70, gris y sin encanto, con paredes de tabicón y ventanas de aluminio oxidado. Pero la ventana daba a una pequeña plaza con árboles de jacarandas, y costaba 8.500 pesos al mes. Firmé el contrato en el momento, pagué el depósito de garantía de 2 meses que me pedían, 17.000 pesos que saqué de mis ahorros. Arreglé la mudanza para dentro de 2 semanas. Cuando regresé a Coyoacán esa tarde, encontré a Miguel solo en la sala. Valeria había salido. Me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Enojo? ¿Pena? ¿Vergüenza? Papá, ¿podemos hablar? Me senté en la silla frente a él. Por supuesto, sobre la renta, realmente necesitamos ese dinero. Valeria está pensando hacer una maestría. Tengo un proyecto grande que puede tardar en generar ingresos. No podemos asumir todo solos ahora. Lo entiendo, dije simplemente. Entonces podrías retirarlo. Al menos hasta que nos organicemos. Miré a mi hijo. Vi al hombre de 35 años que era, pero también vi al niño de 8 años que lloró cuando murió su perro Canelo. Y lo sostuve toda la noche. Vi al adolescente de 16 años que me pidió consejo para su primera novia. Vi todas las versiones de él que amé incondicionalmente. Y entonces dije, no. Papá, Miguel. Durante 5 años, cada vez que transfería ese dinero, esperaba que lo notaras, que agradecieras, que me trataras como padre, no como fuente de ingresos. Pero nunca sucedió. Y la semana pasada, cuando escuché a Valeria decir que no ayudo en nada, entendí que nunca va a suceder. Ella no quiso decir eso, sí quiso decirlo, y lo peor no fue que lo dijera, fue que tú no reaccionaste. Fue tu silencio, Miguel. Fue tu decisión de no defenderme. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en tu vida. Bajó los ojos, no lo negó. Encontré un departamento, continué, en Iztapalapa. Es pequeño, pero es mío. Me mudo en 2 semanas. No tienes que hacer esto. Sí tengo que hacerlo. Por mí. Porque he pasado 3 años desde la muerte de tu madre, tratando de no quedarme solo. Y terminé descubriendo que hay cosas peores que la soledad. Está la humillación, está ser tolerado en lugar de ser amado, está pagar caro por migajas de afecto. Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Luego, casi en un murmullo,
Lo siento, papá. Yo también, respondí honestamente. Siento que hayamos llegado a esto. Siento que haya hecho falta un cheque rechazado para tener esta conversación. Siento que el dinero se haya vuelto más importante que el respeto. Me levanté para regresar a mi cuarto, pero me detuve en la puerta. Miguel, una última cosa. Esa maestría de Valeria, tu proyecto, encontrarán la manera de realizarlos porque son jóvenes, capaces, inteligentes. Pero yo tengo 67 años, no me quedan muchos años por delante y no voy a pasar el tiempo que me queda sintiéndome que debo pagar para existir en la vida de mi hijo único. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Valeria apenas me hablaba, lo cual irónicamente hacía el ambiente menos tenso. Miguel intentó varias veces entablar conversación, pero nunca sobre el tema importante. Hablaba del clima, de las noticias, de banalidades, como si pudiéramos fingir ser normales. Empecé a hacer mis cajas lentamente. No tenía muchas cosas, ropa, libros, algunas fotos. La mayor parte de mi vida todavía estaba en el departamento de Iztapalapa que había dejado al venir aquí. Muebles, utensilios, recuerdos, todo guardado en espera. Encontré una foto de Miguel a los 6 años, sonriendo sin sus dientes de enfrente, sosteniendo una paleta de hielo en Chapultepec. Lupita estaba a su lado, riendo. Yo había tomado esa foto un domingo de verano, tan feliz de que mi familia existiera. Sostuve la foto por largo rato, sintiendo el peso de todo lo que había sido, y nunca volvería a ser. Pero no lloré. Llorar habría sido admitir que había perdido algo. Y tal vez, me di cuenta, nunca realmente tuve lo que pensaba que tenía. El día de la mudanza, contraté una pequeña empresa de fletes. 2 jóvenes llegaron con una camioneta a las 9 de la mañana de un sábado. Miguel ofreció ayudar, pero rechacé educadamente. Prefería que extraños cargaran mis cajas antes que hacer este momento más doloroso de lo que ya era. Solo tomó 2 horas vaciar 5 años de vida. 2 horas para borrar mi presencia de este departamento como si nunca hubiera estado aquí. Cuando la última caja fue cargada, me quedé parado en la puerta del cuarto que había ocupado. Miré el espacio vacío, la marca más clara en el papel tapiz, donde había estado mi cama, la ventana que daba al patio oscuro. Valeria apareció en la puerta de la sala, con los brazos cruzados. No dijo nada, solo me miró con una expresión que podría haber sido alivio. Miguel estaba en la cocina, evitando el momento. Caminé hasta la puerta de entrada con mi última maleta. Miguel finalmente salió, con las manos en los bolsillos. «Papá, ¿sí? ¿Vas a estar bien?» Lo miré. «Sí, por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. ¿Podemos vernos, comer juntos a veces?» «Podemos», respondí. Pero ambos sabíamos que era una mentira educada, que esas comidas nunca sucederían, que la distancia física que estaba creando solo materializaba la distancia emocional que ya existía. Extendí la mano. Él dudó, luego la estrechó. Su apretón fue débil, inseguro. «Cuídate, Miguel. Tú también, papá». Me fui sin voltear atrás. El departamento de Iztapalapa era exactamente como lo recordaba. Pequeño, simple, sin encanto particular. Los muebles que elegí eran baratos, prácticos. Una cama, una mesa, 2 sillas, un librero. Lo esencial. Pasé el primer día organizándome, colgando ropa, acomodando libros, poniendo fotos en ciertos lugares. La foto de Lupita fue a la mesita de noche. La de Miguel a los 6 años la guardé en un cajón. No estaba listo para verla todos los días todavía. La primera noche fue extraña. Demasiado silenciosa. No había ruido de otras personas, de conversaciones ahogadas, de pasos, solo yo y el ruido ocasional de la calle, el camión de la basura pasando, los perros ladrando en la distancia. Me acosté en la cama nueva que todavía olía a plástico y miré el techo. Esperaba sentir arrepentimiento, esperaba sentir una soledad aplastante, esperaba cuestionar mi decisión, pero lo que sentí fue paz, una paz profunda e inesperada,
porque por primera vez en 5 años estaba en un lugar donde no necesitaba disculparme por existir, donde no necesitaba quedarme callado para no molestar, donde no necesitaba calcular cada movimiento para no desagradar. Era mío, era pequeño, era humilde, pero era mío. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. Los primeros días fueron de adaptación. Aprendí la rutina del barrio. La panadería en la esquina donde don Pancho, el dueño, me saludaba por mi nombre. El Oxxo donde hacía mis compras. La pequeña plaza donde me sentaba a leer por las mañanas bajo las jacarandas. Descubrí que Iztapalapa, aunque considerada menos atractiva que Coyoacán, tenía su propia vida. Había familias jóvenes, inmigrantes de diferentes tratados, estudiantes. Había movimiento, diversidad, una realidad cruda que el Coyoacán bohemio intentaba ocultar. Y me gustaba. Me gustaba no tener que fingir sofisticación, poder ser simplemente Roberto, el jubilado del metro, sin expectativas ni juicios. 2 semanas después de mi mudanza, Miguel me envió un mensaje de WhatsApp. «Papá, ¿cómo estás?» «¿Todo bien en el nuevo depa?» Respondí. «Todo muy bien. ¿Y ustedes?» «Nos estamos adaptando. Logramos negociar con el casero. Aceptó recibir en 2 pagos este mes. ¡Qué bueno! Papá, ¿quieres comer el domingo? ¿Nos vemos en algún lugar?» Miré el mensaje por largo rato. Una parte de mí quería decir que sí. Quería creer que podríamos reconstruir algo, que esa comida sería diferente, que Miguel finalmente me vería, pero la parte más sabia, la parte que había aprendido con dolor, conocía la verdad. Sabía que esa comida sería incómoda, que hablaríamos de banalidad, que él me preguntaría cómo estaba, yo le preguntaría sobre su trabajo, y bajo la superficie educada, el abismo permanecería. Respondí, «Gracias por la invitación, pero ya tengo planes, tal vez otra vez». No insistió. Las semanas se transformaron en meses. La primavera llegó a la Ciudad de México con sus jacarandas floreciendo y días más largos. Establecí una rutina simple pero satisfactoria. Me levantaba temprano, caminaba por el Parque Cuitláhuac, regresaba a tomar mi café, leía, preparaba la comida, pasaba la tarde en diferentes actividades. Empecé a frecuentar un club de ajedrez para adultos mayores en el Centro Comunitario de Iztapalapa. Ahí conocí a don Mauricio, un exprofesor de matemáticas de 72 años, viudo como yo. Jugábamos ajedrez 2 veces por semana, y hablábamos de todo y de nada. Nunca me preguntó sobre mi familia, y apreciaba esa discreción tan mexicana, ese respeto por los límites del otro. También me inscribí en un curso de Historia del Arte en la Universidad Abierta de la Tercera Edad. Siempre me había gustado el arte, pero nunca había tenido tiempo de estudiarlo seriamente. Ahora lo tenía. Las clases eran los jueves por la mañana, y después, algunos íbamos a tomar café y discutir lo que habíamos aprendido. Mi vida se había vuelto más pequeña en alcance, pero más grande en significado. Cada pequeña actividad era mi elección, no una obligación. Cada persona que conocía me veía como un individuo completo, no como una molestia o una fuente de ingresos. Miguel me enviaba mensajes ocasionales, cumpleaños o días festivos, Día del Padre, respuestas cortas y educadas, la comunicación mínima necesaria para mantener la ilusión de una relación, sin el peso real de una verdadera. Valeria nunca me contactó, no lo esperaba. Fue un día de junio, 3 meses después de mi mudanza, cuando recibí una llamada inesperada. Número desconocido. «Bueno, señor Mendoza, habla el señor Durán, el propietario del departamento de Coyoacán». El corazón se me aceleró. «Sí, disculpe que lo moleste, pero debo hablarle sobre la pareja Ledesma. Ya llevan 3 meses de atraso en la renta. Intenté negociar, di plazos, pero nada. Voy a tener que iniciar un proceso de desalojo. Solo quería informarle por si acaso, bueno, por si usted quisiera saberlo». Cerré los ojos. Sentí un peso en el pecho que no esperaba. «Gracias por informarme, pero no hay nada que pueda hacer». «Entiendo.
Disculpe haberlo molestado. Que tenga buen día, señor. Colgué y me quedé sentado en la silla de la sala, mirando por la ventana. Afuera, niños jugaban en la pequeña plaza. La vida normal continuaba. Miguel no me había dicho nada. No había pedido ayuda. Había mantenido la fachada hasta el final. Una parte de mí quería llamar, ofrecer una solución temporal. La parte que todavía era padre, que todavía se preocupaba. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a respetarse a sí misma, sabía que no debía hacerlo. Ayudar ahora solo repetiría el ciclo. Sería enseñarles que la falta de respeto se recompensa, que podían maltratarme y aún así contar con mi dinero cuando lo necesitaran. Entonces no hice nada, solo continué mi rutina. Fui al club de ajedrez, al curso de historia del arte, a mis caminatas en el parque. 2 semanas después, Miguel apareció sin avisar. Tocó el timbre y apenas lo reconocí cuando abrí la puerta. Estaba más delgado, con profundas ojeras, ropa arrugada. «Papá, ¿puedo pasar?» Dudé, luego le hice espacio. Entró, miró alrededor del departamento pequeño pero organizado. Se sentó en la silla que le ofrecí, rechazó el café. «Nos van a desalojar», dijo sin rodeos. «Lo sé. El casero me llamó. ¿Y tú? ¿No vas a hacer nada?» Lo miré con calma. «¿Qué esperabas que hiciera, Miguel?» «No sé. Tal vez ayudar. Somos familia». «Familia», repetí la palabra. ¿Sabes cuándo aprendí qué significa realmente esa palabra? Cuando tu madre estaba muriendo, me sostenía la mano incluso cuando el dolor era insoportable. Y decía, «Gracias por estar aquí», como si hubiera otro lugar donde yo pudiera estar, como si cuidarla fuera un favor y no amor. Eso es familia. Presencia incondicional, respeto mutuo. No tolerancia comprada. Sé que cometimos errores, no cometieron errores, Miguel. Tomaron decisiones. Decidieron tratarme como inquilino en lugar de padre. Decidieron aceptar mi dinero pero no mi compañía. Decidieron una y otra vez, durante 5 años, hacerme sentir que era una carga en lugar de una bendición. Valeria, ella estaba estresada, tenía presiones, no eches todo en ella, tú te quedaste callado. Cada vez que me faltó al respeto, elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Ese silencio fue tu elección. Bajó la cabeza, las manos temblando. ¿Qué vamos a hacer? Van a buscar un departamento más pequeño, más barato. Van a reducir gastos. Valeria va a posponer su maestría. Tú vas a aceptar trabajos pequeños. Se van a las arreglar como lo hacen los adultos. Y si no podemos, podrán, porque son jóvenes, sanos, capaces. Tienen décadas por delante para reconstruir. Yo tal vez tenga 10 o 15 años si tengo suerte, y no voy a pasar ese tiempo salvando a quienes eligieron hundirme. Miguel se levantó, los ojos rojos. Entonces así es, se acabó. No lo sé, hijo. Depende de ti. Si aprendes que las relaciones no sobreviven solo con dinero, que el respeto no es opcional, que un padre no es un banco, entonces tal vez algún día podamos reconstruir algo real. Pero hasta entonces, ¿qué? Hasta entonces, resuelven sus problemas. Yo vivo mi vida. Y cuando estés listo para tratarme como un padre de verdad, no como una solución financiera, mi puerta estará abierta. Asintió lentamente, derrotado. Caminó hacia la puerta, se detuvo. Lo siento mucho, papá. Yo también, Miguel. Pero lo siento no es suficiente. El cambio sí lo es. Se fue. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera fría, respirando profundamente. No lloré, pero sentí el peso de elegirme a mí mismo por encima de mi hijo. Es un peso que ningún padre debería cargar, pero a veces es el único camino para sobrevivir con dignidad. Los meses siguientes trajeron noticias a través de conocidos del barrio. Miguel y Valeria se mudaron a un departamento más pequeño en Valle de Chalco, un municipio más modesto en el Estado de México. Él tomó un empleo fijo en una agencia de publicidad, abandonando el trabajo freelance inestable. Ella pospuso su maestría indefinidamente. No sentí ningún placer con estas noticias. No era venganza lo que buscaba,
Eran solo las consecuencias. La vida enseñando lo que yo no había logrado enseñar. Y yo continué mi pequeña pero significativa vida. Me hice amigos en el club de ajedrez, terminé el curso de Historia del Arte y me inscribí en otro sobre literatura mexicana. Empecé a hacer trabajo voluntario en un centro de lectura para niños, leyendo cuentos los sábados por la mañana. Descubrí que una buena vida no necesita ser grande, necesita ser auténtica. A veces, caminando por el parque, veía padres con sus hijos adultos, riendo juntos, visiblemente cercanos. Sentía una punzada de envidia, de pérdida. Pensaba en lo que pudo haber sido diferente. Pero entonces recordaba la sensación de lavar los trastes, ese día de febrero, de escuchar «Él no ayuda en nada» y tragar la humillación una vez más. Y sabía que había tomado la decisión correcta, porque la dignidad, descubrí, no es negociable, ni siquiera por el amor de un hijo. El invierno siguiente, casi un año después de mi mudanza, Miguel me envió un mensaje diferente. No era un saludo de fiesta ni una pregunta superficial. «Papá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablarte». De verdad esta vez, dudé. Los recuerdos de la última visita todavía dolían, pero algo en el tono del mensaje era diferente. «Puedes venir el domingo por la tarde». Llegó a las 2 de la tarde, trayendo una rosca de pan dulce que claramente había comprado en la panadería de Don Pancho en la esquina. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, bebiendo el café que había preparado. Por un largo momento ninguno habló. Luego Miguel comenzó. «Valeria y yo nos separamos. No fue una sorpresa, pero igual sentí el impacto. Lo siento». «No lo sientas. Era necesario. Me di cuenta de muchas cosas estos últimos meses. Sobre ella, sobre mí, sobre nosotros, y sobre todo, sobre cómo te traté». Me quedé en silencio, dejándolo continuar. «Cuando perdimos el departamento, cuando tuvimos que empezar de cero, estaba enojado contigo. Me parecía injusto que cortaras la ayuda así, de un día para otro. Pero luego, viviendo en ese departamento chiquito, trabajando en ese empleo que consideraba por debajo de mí, teniendo que pagar todo con nuestro propio dinero, entendiste que no nos debías nada, que esos 1,800,000 pesos no eran una obligación para ti, era un regalo, y lo tratamos como algo que merecíamos. Te tratamos como un medio, no como una persona, como un padre banco, no como un padre. Esas palabras hacían eco de lo que yo había sentido, pero nunca había verbalizado con tanta claridad. Continúa. Valeria siempre tuvo esta visión de que los padres deben cuidar a sus hijos para siempre, que es su obligación darlo todo, incluso cuando los hijos ya son adultos. Y yo la dejé convencerme de eso. Dejé que nuestra relación se transformara en una transacción. Y ahora estoy aprendiendo a vivir de verdad, sin red de seguridad, sin esperar que alguien resuelva mis problemas. Y es difícil, papá. Es muy difícil. Pero es honesto. Miré a mi hijo. Vi el cansancio en su rostro, pero también algo que no había visto en años, sinceridad. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero disculparme. De verdad. No un lo siento que te hayas sentido así, sino un estuve mal, actué mal, te lastimé y no tengo justificación. Sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón inmediato, era posibilidad. ¿Y qué quieres de mí ahora? Me miró directo a los ojos. Nada. No quiero dinero. No quiero ayuda. Solo quiero, tal vez, una oportunidad de conocer a mi padre otra vez. No como proveedor, sino como persona. Si estás de acuerdo, me quedé en silencio reflexionando. Una parte de mí quería proteger el equilibrio difícil que había construido. La paz que había encontrado solo. El miedo de abrir la puerta y ser lastimado otra vez era real. Pero otra parte, la parte que nunca había dejado de ser padre, quería creer. Quería una oportunidad de reconstruir algo verdadero con mi hijo. No será rápido, dije finalmente. Y no será como antes, porque antes estaba fundado en cosas equivocadas. Tendría que ser algo nuevo, lo sé, y no voy a pagar tus cuentas nunca más. No seré la solución a tus problemas.
Si estás aquí, debe ser porque quieres mi compañía. No mi cartera. Es lo que quiero. Solo eso. Respiré profundamente. Entonces podemos intentar. Despacio. Sin expectativas. Solo tratar de conocernos otra vez. Asintió, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias, papá. Tomamos más café. Hablamos de cosas simples. Mi club de ajedrez. Su nuevo trabajo, la rosca que había traído. Nada profundo, nada pesado. Solo una conversación de padre e hijo. Cuando se fue, ya estaba oscureciendo afuera. Me abrazó. Era diferente a los abrazos anteriores. Tenía un peso real, una intención verdadera. ¿Puedo volver la próxima semana?, preguntó en la puerta. Puedes. Y regresó. No la siguiente semana, sino la subsecuente. Y luego otra vez. Encuentros cortos, simples. Caminatas en el parque, café en la panadería de Don Pancho, partidas de ajedrez en mi club, donde don Mauricio lo recibió con curiosidad educada. No era una relación perfecta. Había momentos de silencio incómodo, recuerdos sin resolver flotando entre nosotros, pero era honesta, era real. Estaba construida sobre respeto mutuo, no sobre obligación financiera. Tomó meses antes de que sintiera que podíamos hablar del pasado sin dolor agudo. Fue una tarde de primavera, casi 1 año y medio después de mi mudanza, sentados en una banca de mi preferida en el Parque Cuitláhuac. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Cuando decidiste cortar la renta, ¿sabías que nos pondría en esa situación tan difícil? Miré el lago donde los patos nadaban tranquilamente. Sabía que habría consecuencias. No sabía exactamente cuáles, pero sí, sabía que tendrían dificultades. Y lo hiciste de todas formas, lo hice de todas formas, porque Miguel, durante 5 años puse tu comodidad antes que mi dignidad. Y llegó un momento en que me di cuenta. Si no me respeto a mí mismo, nadie lo hará. Si no pongo límites, me van a usar hasta que no quede nada de mí. ¿Crees que fuimos crueles intencionalmente? Pensé cuidadosamente. No. Creo que fueron negligentes. Creo que se acostumbraron a mi presencia, a mi dinero, y dejaron de verme como persona. Me convertí en una función, pagador de cuentas, lavador de trastes, ocupante del cuarto pequeño. No un padre, no Roberto, no un individuo con sentimientos y necesidades propias. Se quedó en silencio, asimilando. ¿Y cómo soportaste tanto tiempo? El miedo, la soledad, el recuerdo de tu madre haciéndome prometer que no me quedaría solo. Me tomó tiempo entender que la soledad física vale más que la soledad emocional en una casa llena de gente. Debí darme cuenta. Debí protegerte. Sí, simplemente asentí. Debiste, pero no te diste cuenta y no me protegiste. Y ahora tenemos que vivir con eso y decidir qué hacemos de aquí en adelante. ¿Qué quieres que hagamos? Lo miré. Quiero que sigamos así. Encuentros sin obligación. Conversaciones honestas. Respeto mutuo. Quiero que cuando pienses en mí, no pienses en cuánto dinero te puedo dar, sino en quién soy como persona. Y cuando yo piense en ti, no piense en cuánto me lastimaste, sino en quién estás tratando de ser. Puedo hacer eso, dijo suavemente. Voy a hacer eso, y lo hizo. Lentamente, pacientemente, reconstruimos algo. No era la relación padre-hijo que teníamos cuando era niño. No estaba basada en dependencia u obligación. Era algo más maduro, más igual, más real. Aprendí sobre su trabajo, sus dificultades, sus pequeñas victorias. Él aprendió sobre mis amigos, mis cursos, mi vida que existía independientemente de él. Nos convertimos, tal vez por primera vez, en 2 personas adultas que elegían pasar tiempo juntas. Hoy, 2 años después de ese día de febrero, cuando escuché, él no ayuda en nada, mi vida es diferente de lo que había imaginado. Vivo solo en un departamento pequeño en Iztapalapa. Tengo una rutina modesta pero satisfactoria. Amigos que me hice en mi tercera edad. Actividades que me dan propósito. Miguel y yo nos vemos cada 2 semanas, a veces más. Comemos, caminamos, platicamos.
Nunca más ha pedido dinero, nunca más he ofrecido. Nuestra relación existe en un espacio separado de las finanzas. A veces, en las noches silenciosas, pienso en Lupita. Me pregunto qué pensaría de todo esto, si aprobaría mi decisión de poner límites o si estaría decepcionada de que dejé que nuestro hijo se las arreglara solo. Pero entonces recuerdo, ella me hizo prometer que no me quedaría solo. No me hizo prometer ser un tapete. No me hizo prometer aceptar la falta de respeto. Quería que viviera, no que simplemente existiera en la periferia de la vida de otros. Y vivo, no es una vida perfecta. No es la vida que habría elegido si pudiera reescribir la historia. Pero es una vida honesta, con mi dignidad intacta, con mi respeto propio preservado. La lección que aprendí, y que espero Miguel haya aprendido, es simple pero profunda. La verdadera familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de respeto mutuo. Se trata de valorar a la persona, no solo lo que puede hacer por ti. Cuando tratas a alguien como un medio para un fin, eventualmente esa persona se dará cuenta. Y cuando se dé cuenta, puede elegir alejarse. No por maldad, no por venganza, sino por autopreservación. Porque nadie, ni siquiera un padre mayor, debería tener que pagar para existir en la vida de la gente que supuestamente lo ama. Hoy, caminando por las calles de Iztapalapa, no me siento invisible. Me siento visto. Por don Mauricio, que se alegra cuando gano en el ajedrez. Por don Pancho, que guarda pan especial para mí. Por los niños del centro de lectura que preguntan. Don Roberto, nos cuenta otra historia. Y finalmente por Miguel, que ahora me ve no como proveedor sino como padre. No como solución, sino como persona. ¿Valió cada peso que gasté? No lo sé. Pero valió cada gramo de dignidad que recuperé. Y si pudiera regresar a esa mañana de febrero, haría todo igual. Lavaría los trastes, escucharía las palabras crueles, regresaría al cuarto, pero esta vez no tragaría mis lágrimas por miedo a quedarme solo, porque aprendí que hay cosas peores que la soledad. Y una de ellas es vivir rodeado de gente que te hace invisible. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjanos tu like, para que más personas puedan descubrirla. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje sobre dignidad y respeto. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi pequeño departamento de Iztapalapa, con una taza de café de olla que preparé como me enseñó Lupita, reflexiono sobre todo lo vivido. Han pasado 2 años desde aquel martes de febrero que cambió mi vida para siempre. La verdad es que nunca imaginé que mi jubilación sería así. Cuando trabajaba en el metro, controlando los trenes de la línea 3, planificaba mi retiro de manera diferente. Lupita y yo habíamos soñado con viajar, con conocer las playas de Oaxaca, que nunca visitamos, con pasar tiempo con nuestros nietos, si Miguel algún día formaba una familia. Pero la vida tiene otros planes. El cáncer se llevó a Lupita, la necesidad económica me llevó a casa de Miguel, y mi propia dignidad me sacó de ahí. Y ahora estoy aquí, en este espacio que es completamente mío, descubriendo que la vida todavía tiene cosas buenas que ofrecer. Ayer don Mauricio me invitó a comer barbacoa en el mercado con otros compañeros del club de ajedrez. Fuimos 6 hombres, todos mayores de 60, todos con historias que contar. Algunos viudos como yo, otros divorciados, uno que nunca se casó. Mientras comíamos el consomé caliente y las tortillas recién hechas, alguien preguntó, «Don Roberto, ¿usted por qué vive solo? ¿No tiene familia?» La pregunta me habría dolido hace 1 año. Habría sentido vergüenza al admitir que mi hijo y yo estuvimos distanciados, que pagué por años para ser tolerado en su vida. Pero ayer solo sentí paz al responder, «Tengo un hijo, nos vemos regularmente», pero aprendí que a veces uno necesita vivir solo para recordar quién es. Don Mauricio asintió sabio, como si entendiera perfectamente. Y tal vez así era. Cada uno de nosotros en esa mesa había aprendido, de una forma u otra, que la dignidad personal no es negociable. La semana pasada, Miguel vino a visitarme como de costumbre. Esta vez trajo algo diferente, una caja con fotos viejas que había encontrado en el departamento de Valle de Chalco.
Las estaba organizando, dijo, y encontré estas. Pensé que tal vez quisieras verlas. Abrimos la caja juntos. Ahí estaba todo. Fotos de cuando era bebé, de su primera comunión en la Basílica de Guadalupe, de cuando se graduó de la secundaria, de su boda con Valeria. Tomé una foto donde debía tener unos 4 años. Estaba sentado en mis hombros en el bosque de Chapultepec, sonriendo enorme. Lupita estaba a nuestro lado con ese vestido azul que tanto le gustaba. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Miguel. ¿Cómo olvidarlo? Fuimos al zoológico. Te encantaban los elefantes. Lloraste cuando tuvimos que irnos porque querías llevarte uno a casa. Miguel se rió. Una risa genuina que no había escuchado en años. Siempre fui necio. Eras niño, dije. Los niños son necios. Los adultos deberían saber mejor. Se quedó callado un momento. Papá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? ¿Por todo? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a mi hijo, a este hombre de 37 años, que seguía buscando la aprobación de su padre como cuando tenía 4. Miguel, dije cuidadosamente, el perdón no es un evento, es un proceso. Cada vez que vienes a visitarme sin segundas intenciones, me estás dando razones para perdonar. Cada vez que me miras como padre y no como banco, el perdón crece. Te he perdonado completamente, no lo sé. Pero estamos en el camino. Eso es suficiente por ahora, respondió. Y tenía razón, era suficiente. Si estás disfrutando esta historia de vida real, te invito a que te suscribas al canal, para no perderte más relatos como este. Historias que te inspiran, que te enseñan, que te recuerdan que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. El mes pasado sucedió algo inesperado. Estaba en el centro de lectura para niños, leyendo La leyenda del maíz a un grupo de pequeños de 6 y 7 años, cuando una mujer se acercó después de la sesión. «Disculpe, don Roberto». La miré. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida, con aspecto profesional. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Patricia. Soy trabajadora social del DIF. Uno de los niños, Carlitos, me habló de usted. Dice que usted le lee cuentos todos los sábados y que es muy amable con él». Sonreí. Carlitos era un niño tímido que siempre se sentaba hasta adelante, atento a cada palabra. Carlitos es un buen chamaco. Le gustan mucho las historias de la revolución. Quería agradecerle, continuó Patricia. Carlitos viene de una familia complicada. Su papá no está presente. Su mamá trabaja 2 turnos. Usted le está dando algo que necesita mucho. Una figura paterna que se preocupa. Sentí un nudo en la garganta. Solo leo cuentos. No, dijo ella firmemente. Hace mucho más que eso. Les da su tiempo, su atención, su cariño. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Cuando se fue, me quedé pensando. Durante 5 años traté de comprar el amor de mi hijo con 30,000 pesos mensuales, y fracasé. Ahora daba mi tiempo gratuitamente a niños que ni siquiera eran míos, y estaba haciendo diferencia. La paradoja no se me escapó. Esa noche llamé a Miguel. No esperé a que me buscara, yo lo busqué. «Hijo, ¿estás ocupado?» «No, papá». «¿Todo bien?» «Todo está muy bien, solo quería decirte algo. Dime, que estoy orgulloso de ti, de cómo te has levantado después de todo, de cómo estás reconstruyendo tu vida, de la persona que estás eligiendo ser». Hubo silencio del otro lado. Luego escuché su voz, quebrada. «Gracias, papá. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso». «Lo sé», dije. «Por eso te lo dije». Colgamos poco después, pero algo había cambiado. Yo había dado el primer paso en lugar de esperar a que él lo diera. Y se sintió bien. Las relaciones, descubrí, son trabajo de 2 personas. No podía esperar que Miguel hiciera todo el esfuerzo de reconstrucción si yo me quedaba pasivo, protegiendo mis heridas. Dime en los comentarios, ¿crees que Roberto hizo lo correcto al cortar la ayuda económica? ¿Has vivido algo similar en tu familia? Nos encantaría leer tu historia.
La transformación en mi vida ha sido más profunda de lo que imaginaba. No solo se trata de vivir solo o de haber puesto límites con Miguel. Se trata de haberme redescubierto a mí mismo. Durante 42 años fui Roberto el despachador de trenes. Luego fui Roberto el esposo de Lupita. Después fui Roberto el padre. Y finalmente me convertí en Roberto el pagador de rentas. Pero ahora, por primera vez en décadas, soy simplemente Roberto Mendoza. Un hombre de 69 años con gustos propios, opiniones propias, vida propia. Descubrí que me gusta la música de trova. Nunca lo supe porque Lupita prefería los boleros y yo siempre ponía lo que a ella le gustaba. Ahora escucho a Silvio Rodríguez, mientras tomo mi café por las mañanas. Descubrí que disfruto cocinar. No solo las recetas de Lupita, sino experimentar. La semana pasada hice unos chiles rellenos con una técnica que aprendí en un video de YouTube. Me quedaron deliciosos. Descubrí que me gusta escribir. Empecé un cuaderno donde anoto reflexiones, memorias, pensamientos. Tal vez algún día se lo deje a Miguel. O tal vez no. Tal vez sea solo para mí. Estas pequeñas cosas, estos pequeños descubrimientos, son mi verdadera fortuna ahora. El otro día, caminando por el parque Cuitláhuac, vi a un hombre mayor, tal vez de mi edad, sentado solo en una banca. Tenía esa mirada vacía que yo reconocía bien. La mirada de alguien que existe pero no vive. Me acerqué. «Buenos días. ¿Le molesta si me siento?» Me miró sorprendido. «No, adelante». Nos quedamos en silencio un rato. Luego preguntó, «¿Usted viene seguido al parque?» «Casi todos los días. Me gusta ver los patos, caminar un poco». «¿Y usted?» «Es mi primera vez. Vivo con mi hija y su familia en Iztacalco. Hoy me dijeron que saliera un rato porque tenían visitas». Reconocí el tono de alguien que estorba. «¿Sabe?» Dije, «hay un club de ajedrez aquí cerca. Nos reunimos los martes y jueves. Son puros hombres de nuestra edad. Jugamos, platicamos, a veces nos echamos unas chelas. ¿Le interesaría venir?» Sus ojos se iluminaron por primera vez. «¿De verdad? ¿De verdad? Yo también vivo solo. También estuve en una situación complicada con mi familia. Pero encontré que hay vida después de todo eso. Nos intercambiamos números. Su nombre es Don Arturo. Fue contador viudo desde hace 2 años, viviendo con su hija porque no quería estar solo. Esta semana viene al club por primera vez. Tal vez encuentre lo que yo encontré, que la comunidad que uno elige vale más que la familia que nos tolera. No te pierdas las próximas partes de esta historia. Suscríbete al canal, Los Consejos del Abuelo, para más relatos auténticos de resiliencia y lecciones de vida que te pueden ayudar en tu propio camino. Miguel me preguntó hace poco, «Papá, ¿qué harías diferente si pudieras regresar en el tiempo?» Pensé mucho antes de responder. «Habría hablado contigo desde el principio. Cuando sentí las primeras señales de que mi presencia molestaba, habría tenido esa conversación difícil. Habría dicho, «Hijo, siento que soy una carga. ¿Es cierto? Y si es así, busquemos una solución juntos». ¿Crees que habría cambiado algo? Tal vez sí, tal vez no, pero me habría ahorrado años de tragarse humillaciones. Me habría dado la oportunidad de irme con dignidad antes de llegar al punto de quiebre. ¿Y yo?, preguntó, ¿qué debería haber hecho yo diferente? Deberías haber recordado que tu padre es un ser humano, con sentimientos, con necesidades, que el dinero que te daba no era infinito ni gratis, que cada peso representaba años de trabajo, de sacrificio, y que merecía al menos un gracias de vez en cuando. Asintió despacio. Tienes razón. Pero Miguel, continué, lo más importante que deberías haber hecho diferente era esto. Cuando Valeria te faltó al respeto, deberías haberla corregido. Cuando ella dijo él no ayuda en nada, tú deberías haber dicho, mi padre paga nuestra renta, mi padre nos ayuda todos los días, no vuelvas a hablar así de él. Lo sé, dijo con voz pequeña. Ese fue mi mayor error. No defenderte, sí, porque al no defenderme elegiste un lado, y ese lado no era el mío.
Nos quedamos en silencio después de eso. Era un silencio necesario, el silencio donde se asientan las verdades difíciles. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjanos tu comentario. Nos encanta saber dónde están nuestros oyentes y qué historias resuenan con ustedes. La reconciliación con Miguel no ha sido un camino recto. Ha habido altibajos, días buenos y días difíciles. Hace un mes tuvimos nuestra primera discusión desde que empezamos a reconstruir la relación. Fue por algo tonto. Me invitó a comer y llegué tarde, porque el metro se retrasó. «Papá, quedamos a las 2», dijo con tono molesto. «Lo sé, hijo, pero ya sabes cómo es el transporte. No lo hice a propósito. Es que siempre eres así. Nunca llegas a tiempo». Algo en su tono, esa crítica casual sin considerar las circunstancias, me recordó a los viejos tiempos, cuando todo lo que hacía estaba mal. «Miguel», dije con calma pero firmeza, «estoy haciendo un esfuerzo por venir hasta acá. El metro se retrasó media hora. No es mi culpa. Y no voy a aceptar que me hables como si fuera mi culpa». Se quedó callado. Respiró profundo. «Tienes razón. Lo siento. Estoy estresado por el trabajo y lo desquité contigo. No debí hacerlo». Y ahí estaba la diferencia. El Miguel de antes no se habría disculpado. Habría dejado que el resentimiento se acumulara. Pero este Miguel, el que está aprendiendo, reconoció su error. «Está bien», dije, «pero recuerda, estoy aquí porque quiero estar, no porque deba estar. Esa diferencia es importante». «La recuerdo», prometió. Y comimos. Y platicamos. Y todo estuvo bien. Porque las relaciones sanas no son las que nunca tienen conflicto. Son las que saben cómo manejar los conflictos con respeto. Esta historia continúa enseñándonos lecciones valiosas. Si te está gustando, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides dejarnos tu comentario contándonos tu experiencia. Anoche, mientras ordenaba papeles viejos, encontré el último recibo de transferencia bancaria. El del mes de febrero hace 2 años. Los 30,000 pesos que nunca entregué porque hice la oposición al cheque. Lo miré por largo rato. Ese pedazo de papel representaba el momento en que recuperé mi vida. No lo tiré. Lo guardé en un sobre especial junto con otras cosas importantes. El acta de matrimonio con Lupita, el acta de nacimiento de Miguel, mi carta de jubilación del metro. Porque ese recibo es tan importante como cualquier otro documento. Es prueba de que un día decidí que valía más que el dinero que podía dar, que merecía respeto, que mi dignidad no tenía precio. Y esa decisión de cancelar ese cheque y todos los futuros, fue la decisión más importante de mis últimos años de vida. Fue la decisión que me salvó. Recuerdo que hace unas semanas, Miguel me hizo una pregunta que me dejó pensando durante días. «Papá, ¿te arrepientes de habernos ayudado durante esos 5 años?» Estábamos sentados en una taquería cerca de mi departamento, comiendo tacos al pastor un domingo por la tarde. La pregunta llegó de la nada, entre mordida y mordida. Puse el taco en el plato y lo miré. Realmente miré a mi hijo. Este hombre que había sido un niño en mis brazos, un adolescente rebelde, un adulto que me lastimó profundamente, y ahora alguien que genuinamente quería aprender de sus errores. «No», respondí honestamente. «No me arrepiento de haberlos ayudado. Me arrepiento de cómo lo hice. Me arrepiento de haber permitido que se convirtiera en algo esperado en lugar de apreciado. Me arrepiento de no haber puesto límites desde el principio». «¿Qué límites habrías puesto?» «Habría dicho desde el primer mes, esto es temporal. Voy a ayudar por 6 meses mientras se estabilizan. Después de eso buscaremos otra solución». Habría establecido un plazo. Habría dejado claro que mi ayuda no era infinita. Miguel asintió, procesando. «¿Y si te hubiéramos pedido que continuaras después de esos 6 meses? Entonces habríamos tenido una conversación honesta sobre por qué seguían necesitando ayuda, sobre qué estaban haciendo para cambiar su situación, sobre cómo me sentía yo siendo tratado en su casa. Una conversación de adultos, en lugar de dejar que se pudriera durante 5 años. Exactamente,
Terminamos de comer en un silencio cómodo. No todos los silencios son incómodos, he aprendido. A veces el silencio es solo dos personas digiriendo verdades importantes. Si esta historia te está resonando, por favor dale like y comparte. Hay muchas personas mayores que necesitan escuchar que está bien poner límites, incluso con la familia. Especialmente con la familia. La transformación más grande en mi vida no ha sido solo con Miguel. Ha sido conmigo mismo. Hace 2 meses, una de las maestras del centro de lectura me invitó a salir. Se llama Marta. Tiene 64 años, es viuda como yo. Me invitó a tomar un café después de la sesión de cuentos. Mi primera reacción fue pánico. Salir con una mujer, después de Lupita, pero luego pensé, ¿por qué no? No estoy muerto. Lupita lleva 3 años en el cielo. Y Marta solo me invitó a un café, no a casarnos. Fuimos al Café Punta del Cielo cerca del centro comunitario. Hablamos durante 2 horas sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras pérdidas. Fue agradable, reconfortante, normal. Al final, cuando nos despedimos, ella dijo, me gustaría repetir esto. ¿Te parece? Y dije que sí. No sé a dónde va esto con Marta. Tal vez a ningún lado, tal vez a una linda amistad, tal vez a algo más, pero el punto es que estoy abierto a las posibilidades. Estoy viviendo, no solo existiendo. Cuando le conté a Miguel sobre Marta, su reacción me sorprendió gratamente. Papá, qué bueno, te mereces ser feliz. Mamá querría que fueras feliz. ¿De verdad lo crees? Lo sé, mamá te amaba, y parte de ese amor era querer que vivieras bien, incluso sin ella. Tenía razón. Lupita me hizo prometer que no me quedaría solo, pero no me hizo prometer que me quedaría congelado en el tiempo, un monumento viviente a nuestra vida juntos. Ella habría querido que siguiera adelante, que encontrara alegría donde pudiera. Don Mauricio del Club de Ajedrez me dio un consejo cuando le conté sobre Marta. Don Roberto, a nuestra edad, la compañía vale más que el oro. Si encuentra a alguien que lo haga reír, que lo escuche, que comparta un café sin dramas, agárrelo con las 2 manos. La vida es muy corta para desperdiciar oportunidades de felicidad. Sabias palabras de un hombre que ha vivido 72 años. Ya ha aprendido qué es importante. ¿Has pasado por algo similar? ¿Has tenido que poner límites con tu familia? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. El otro día estaba organizando mi pequeño departamento cuando encontré una carta que Lupita me escribió cuando estaba en el hospital. La había escrito en uno de sus días buenos, cuando todavía tenía fuerzas para sostener la pluma. Decía, mi Roberto, querido, si estás leyendo esto, probablemente ya no esté contigo. Quiero que sepas que no tienes que guardarme luto por siempre. Vivimos 40 años hermosos juntos. Eso es más de lo que mucha gente tiene en toda una vida. Pero ahora te toca vivir para ti, ser un poco egoísta. Hacer lo que tú quieres hacer, no lo que los demás esperan de ti. Cuida a Miguel, pero no te dejes usar. Nuestro hijo es bueno en el fondo, pero a veces es flojo y aprovechado como su tío Raúl. No dejes que te haga lo que el tío Raúl le hizo a su mamá. Y si conoces a alguien más, está bien. Yo ya cumplí mi tiempo contigo. Que otra mujer tenga la fortuna de conocerte. Te amo. Siempre te amaré. Tu Lupita. Lloré al leer esa carta. Lloré porque Lupita, incluso muriendo, pensaba en mi bienestar. Lloré porque había ignorado su consejo durante años. Lloré porque me había tomado tanto tiempo entender lo que ella ya sabía. No te dejes usar, había escrito, y yo me había dejado usar durante 5 años, pero ya no más. Guardé la carta cuidadosamente en mi cajón especial, junto al recibo de transferencia y otros documentos importantes. Estos papeles son mi historia. La historia de cómo me perdí y cómo me encontré. Miguel vino esa tarde. Había quedado en pasar porque quería enseñarme algo en su teléfono. Cuando llegó, todavía tenía los ojos rojos de llorar. Papá, ¿estás bien? Le mostré la carta de su madre.
La leyó en silencio. Cuando terminó, también tenía lágrimas en los ojos. Mamá siempre fue más lista que todos nosotros, dijo con voz quebrada. Sí que lo era. Y tenía razón. Fui flojo y aprovechado, como el tío Raúl. Pero estás cambiando. Dije, eso es lo que importa, no quién fuiste, sino quién estás eligiendo ser ahora. Nos abrazamos. Un abrazo largo de esos que sanan heridas viejas. Si te estás identificando con esta historia, déjanos tu like y suscríbete al canal para más relatos que te inspiren a recuperar tu dignidad y vivir la vida que mereces. La semana pasada sucedió algo que me hizo darme cuenta de qué tan lejos he llegado. Estaba en el mercado de Iztapalapa, comprando verduras cuando vi a Valeria, mi ex nuera. La mujer que dijo, él no ayuda en nada. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo pensé en voltear, fingir que no la había visto. Pero luego pensé, ¿por qué? No he hecho nada malo. No tengo nada de qué avergonzarme. Caminé hacia ella. Valeria, Roberto, respondió incómoda. ¿Qué sorpresa? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahí vamos. Ya sabes que Miguel y yo nos separamos. Sí, me contó. Hubo un silencio incómodo. Luego ella dijo, Quería disculparme por cómo te traté, por las cosas que dije. No esperaba eso. ¿Por qué ahora? Porque he estado pensando mucho. Desde que me separé de Miguel, he tenido que valerme por mí misma. He tenido que pagar mi propia renta, mis propios gastos. Y es difícil. Y me di cuenta de que tú nos diste tanto, y yo nunca lo aprecié. Peor, te hice sentir mal por darnos. Miré a esta mujer que había sido parte de mi familia durante años. Ya no sentía no hacia ella. Solo nada. Indiferencia tal vez. O quizá algo parecido a la compasión. Valeria, te acepto la disculpa. Pero quiero que entiendas algo. El problema nunca fue que necesitaran ayuda. El problema fue cómo me trataron mientras les ayudaba. Como si fuera mi obligación. Como si fuera invisible excepto por mi dinero. Lo sé, dijo bajando la mirada. Lo sé ahora. Espero que lo que aprendiste te sirva para el futuro. Para tratar mejor a las personas que te ayudan. Para valorar el apoyo antes de que se vaya. Asintió. Miguel, es afortunado de que le hayas dado otra oportunidad. Él se la ganó, dije. Hizo el trabajo. Reconoció sus errores. Cambió. Por eso lo perdoné. No porque sea mi hijo, sino porque mereció ser perdonado. Nos despedimos civilizadamente. Cuando me alejé, me sentí ligero. Como si hubiera cerrado un capítulo que necesitaba cerrarse. No hay resentimiento. No hay amargura. Solo la paz de saber que tomé las decisiones correctas. Esta historia está llegando a su conclusión. Pero las lecciones son eternas. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene precio. Anoche, Miguel y yo cenamos juntos en mi departamento. Preparé el mole de su madre, usando la receta original que había estado evitando durante años, porque dolía demasiado recordar. Pero esta vez no dolió. Esta vez se sintió como un homenaje, como una celebración de lo que fue y lo que. Mientras comíamos, Miguel me preguntó, «Papá, ¿eres feliz?» La pregunta era simple pero profunda. Sí, respondí sin dudar. Soy feliz. No de la manera que planeé, no de la manera que soñé cuando tu madre estaba viva. Pero es una felicidad real, auténtica. Una felicidad que construí yo mismo, no que depende de otros. Me alegra escuchar eso. ¿Y tú, eres feliz? Pensó un momento. Estoy llegando ahí. Aprendí mucho este último año. Sobre responsabilidad, sobre respeto, sobre lo que realmente importa. Todavía estoy trabajando en mí mismo, pero voy por buen camino. Eso es todo lo que se puede pedir. Progreso, no perfección. Levantó su vaso de agua. Un brindis. ¿Por qué? Por segundas oportunidades, por lecciones aprendidas, por padres que tienen el coraje de decir, ya basta cuando es necesario. Choqué mi vaso con el suyo. Y por hijos que tienen la humildad de aprender de sus errores. Bebimos, y en ese momento sentí que finalmente, después de años de dolor y distancia,
Teníamos una relación real, no perfecta, pero real, construida sobre bases sólidas de respeto mutuo, no sobre la arena movediza de las obligaciones financieras. Las últimas palabras de esta historia están por llegar, pero el mensaje ya quedó claro. Mantente con nosotros hasta el final. Hoy, sentado en mi pequeño departamento de Iztapalapa, con el ruido de la calle entrando por mi ventana, con una taza de café humeante en mis manos, miro mi vida y veo algo que no veía hace 2 años. Posibilidades. Posibilidad de crecer más en mi club de ajedrez. Posibilidad de que algo florezca con Marta. Posibilidad de hacer más trabajo voluntario, de tocar más vidas como la de Carlitos. Posibilidad de escribir más en mi cuaderno. Tal vez incluso publicar mis memorias algún día. Posibilidad de viajar a esas playas de Oaxaca que Lupita y yo nunca conocimos. Posibilidad de ver a Miguel convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Y la más importante de todas, la posibilidad de vivir cada día con dignidad, sabiendo que valgo más que el dinero que puedo dar, que merezco respeto simplemente por existir, que mi vida tiene valor independiente de lo que pueda hacer por otros. Esa es la lección más grande que aprendí de todo esto. No soy lo que doy. Soy quien soy. Y quien soy es suficiente. Mientras escribo estas palabras finales, han pasado exactamente 2 años y 3 meses desde aquel martes de febrero, cuando escuché las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Él no ayuda en nada. 2 años y 3 meses desde que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida, canelar ese cheque y todos los que vendrían después. Hoy es sábado. Acabo de regresar del centro de lectura donde Carlitos me pidió que le leyera la historia de Benito Juárez por 3ª vez. Su mamá se acercó después para agradecerme, con lágrimas en los ojos, porque Carlitos le dijo que cuando sea grande, quiere ser como don Roberto, alguien que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Esas palabras me llegaron al alma, porque durante 5 años ayudé esperando algo a cambio. Esperaba amor, respeto, consideración, y cuando no lo recibí, me amargo. Ahora ayudo sin esperar nada. Y paradójicamente, recibo mucho más de lo que jamás recibí cuando pagaba por ser aceptado. Recibo sonrisas de los niños, gratitud genuina de sus padres, amistad verdadera de don Mauricio y los compañeros del club de ajedrez. Conversaciones interesantes con Marta, que por cierto, ya vamos en nuestra 7ª cita de café, y está resultando ser una mujer extraordinaria. Y lo más importante, recibo una relación reconstruida con mi hijo. No la relación que teníamos antes, sino algo nuevo, algo más fuerte, porque está construido sobre verdad, no sobre necesidad económica. Si esta historia te ha conmovido, te pido que dejes tu like para que más personas puedan encontrarla. Hay muchos padres y abuelos que necesitan escuchar que está bien decir no más, que su dignidad vale más que mantener la paz a cualquier costo. El mes pasado, Miguel me dio una noticia que nunca esperé escuchar. Papá, conocí a alguien, estábamos caminando en el bosque de Chapultepec, en el mismo lugar donde solíamos ir cuando él era niño. Así, cuéntame. Se llama Andrea. Es diseñadora también. La conocí en un proyecto del trabajo. Es diferente a Valeria. Más independiente. Tiene sus propios sueños, sus propias metas. No busca que alguien la mantenga. Suena bien. Lo es. Y papá, le hablé de ti. De todo lo que pasó. De cómo te traté. De lo que aprendí. ¿Y qué dijo? Dijo que le gustaría conocerte. Que un hombre que aprendió de sus errores de esa manera es alguien que vale la pena conocer. 2 semanas después, conocí a Andrea, una mujer de 33 años, segura de sí misma, con su propio negocio de diseño de interiores. Durante la comida me preguntó directamente, «Don Roberto, Miguel me contó todo, ¿cómo logró perdonarlo?» La pregunta me sorprendió por su franqueza, pero me gustó. Nada de andar con rodeos. No fue fácil, respondí honestamente, y no sé si lo he perdonado completamente, pero decidí darle la oportunidad de ganarse ese perdón.
Y hasta ahora ha hecho el trabajo. Ha mostrado con acciones, no solo con palabras, que aprendió la lección. ¿Y qué consejo me daría para no cometer los mismos errores que cometió Valeria? Pensé cuidadosamente antes de responder. Recuerda que las personas no son cajeros automáticos, que ayudar debe venir del corazón, no de la obligación. Que gracias y por favor nunca están de más, y que la familia no se trata de lo que puedes obtener de alguien, sino de lo que construyes juntos con respeto mutuo. Asintió seria. Lo recordaré. Cuando se fueron esa tarde, Miguel me abrazó en la puerta. Gracias por darle una oportunidad, dijo. Tú me diste la razón para hacerlo. Sigue siendo ese hombre que está siendo ahora. Y todo estará bien. Me gusta Andrea. Tiene los pies en la tierra. Y más importante, veo que Miguel es diferente con ella. Más igual, no hay esa dinámica de dependencia que tenía con Valeria. Tal vez las lecciones que aprendió sirvan para algo bueno después de todo. Comparte esta historia con alguien que esté pasando por una situación similar. A veces necesitamos escuchar que otros sobrevivieron a lo mismo para tener el valor de hacer lo que sabemos que es correcto. Don Arturo, el señor que conocí en el parque hace meses, se ha convertido en un buen amigo. Vino al club de ajedrez, como le prometí, y ahora es un miembro regular. La semana pasada me invitó a su departamento a conocer a su hija y su familia. Estaba nervioso. Don Roberto, ¿podría acompañarme? He decidido hablar con ellos sobre mi situación, sobre cómo me siento. Y su historia me dio el valor para hacerlo. Pero no quiero ir solo. Por supuesto que fui. Su hija, Laura, nos recibió sorprendida. Papá, no sabía que vendrías acompañado. Laura, este es don Roberto. Mi amigo. Vino porque necesito hablar contigo sobre algo importante. Nos sentamos en la sala. Don Arturo respiró profundo y comenzó. Hija, te agradezco que me hayas abierto tu casa cuando enviudé. Sé que no ha sido fácil, pero me he dado cuenta de algo. No soy feliz aquí. Me siento como una molestia, como si estorbara en tu vida. Laura se puso pálida. Papá, no digas eso, déjame terminar. No te culpo. Ustedes tienen su vida, sus rutinas. Y yo necesito tener la mía. Don Roberto me ha enseñado que uno puede vivir solo sin estar solo, que hay comunidad, amigos, propósito más allá de la familia. ¿Qué estás diciendo? Que voy a buscar mi propio lugar. Un departamento pequeño donde pueda ser yo mismo, donde no sienta que cada cosa que hago molesta a alguien. Laura tenía lágrimas en los ojos. Papá, si te hemos hecho sentir así, lo siento. No era nuestra intención. Lo sé, hija. Pero la intención no cambia el resultado. Y el resultado es que ambos seremos más felices si tengo mi propio espacio. Podemos vernos regularmente, pero como familia que se elige ver, no porque estemos obligados a convivir todo el tiempo. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Al final, Laura entendió, incluso ofreció ayudarlo a buscar departamento. Cuando salimos, don Arturo me agradeció con lágrimas en los ojos. Sin su ejemplo, don Roberto habría seguido tragando humillaciones hasta morirme. Me enseñó que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Le di una palmada en el hombro. La dignidad siempre estuvo ahí, don Arturo, solo tenía que recordar que la tenía. Este es el tipo de historias que necesitamos compartir. Déjanos en los comentarios, ¿conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje? ¿Has tenido que tomar una decisión similar en tu vida? Hace una semana, Marta y yo fuimos a Xochimilco. Contratamos una trajinera, comimos quesadillas y bebimos pulqué mientras navegábamos entre las flores y los mariachis. En un momento, mientras el sol se ponía tiñendo el agua de naranja, Marta me tomó de la mano. Roberto, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, ¿todavía amas a Lupita? La pregunta podría haber sido incómoda, pero con Marta todo fluye natural. Siempre amaré a Lupita. Fue el amor de mi vida durante 40 años. Pero Lupita está en mi pasado. Tú podrías ser parte de mi presente. Y tal vez, si las cosas siguen así, de mi futuro. Sonrió. Me gusta esa respuesta.
honesta, real, como todo en ti. A mi edad, Marta, no hay tiempo para mentiras o juegos. Si voy a pasar tiempo con alguien, que sea con honestidad total. Estoy de acuerdo. Y por eso te digo con honestidad, me gustas mucho, Roberto Mendoza. Me gusta tu historia, tus valores, tu manera de ver la vida. Me gusta el hombre que eres, y tú me gustas a mí, Marta. Me haces recordar que la vida todavía tiene sorpresas agradables. No sé a dónde nos llevará esto. Tal vez nos casemos algún día. Tal vez solo seamos compañeros de vida sin papeles. Tal vez solo disfrutemos el presente sin planear demasiado el futuro. Pero sea lo que sea, será auténtico. Será construido sobre bases sólidas de respeto mutuo y honestidad, igual que mi nueva relación con Miguel. Si quieres más historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Aquí compartimos experiencias reales de vida, que te enseñan, te motivan y te recuerdan que nunca es tarde para cambiar tu historia. Anoche tuve un sueño con Lupita. Estábamos en nuestra cocina vieja, la del departamento de Coyoacán que compartimos por tantos años. Ella estaba preparando su mole, sonriendo como siempre lo hacía cuando cocinaba. ¿Estás bien, mi amor?, me preguntó en el sueño. Estoy bien, Lupita. Estoy viviendo como me pediste que viviera. Lo sé. Te he estado observando. Estoy orgullosa de ti. Incluso con lo de Miguel. Con haberlo dejado luchar solo. Especialmente por eso. Le enseñaste la lección más importante que un padre puede enseñar. Que las acciones tienen consecuencias. Que el respeto se gana, no se compra. Que la familia verdadera se construye con amor, no con dinero. Lo extrañé durante meses, lo sé. Pero mira ahora, tienen algo real, algo que durará porque está construido sobre verdad. ¿Y Marta? Lupita sonrió más amplio. Marta es buena mujer. Cuídala, y deja que ella te cuide. Mereces ser feliz, Roberto. Te extraño. Y yo a ti. Pero mi tiempo en la tierra terminó. El tuyo no. Vívelo bien, vívelo por los dos. Me desperté con lágrimas en los ojos pero con paz en el corazón. No sé si fue realmente Lupita visitándome o solo mi subconsciente dándome el permiso que necesitaba. Pero no importa. El mensaje era claro. Tengo permiso para ser feliz, para vivir, para amar otra vez si es lo que quiero. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Recuerda, la vida es demasiado corta para vivir en función de las expectativas de otros. Tu dignidad, tu felicidad, tu paz mental valen más que mantener una falsa armonía familiar. No tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de decir, ya basta. Esta mañana, mientras tomaba café en mi pequeña cocina de Iztapalapa, reflexioné sobre todo el camino recorrido, desde aquel día de febrero cuando lavaba los trastes y escuché las palabras que me rompieron, hasta hoy, sentado en mi propia casa, rodeado de una vida que construí con mis propias decisiones. ¿Fue fácil? No. ¿Dolió? Sí, mucho. ¿Valió la pena? Absolutamente, porque recuperé algo que había perdido durante 5 años, yo mismo. Volví a ser Roberto Mendoza. No el padre banco, no el inquilino invisible, no el pagador de cuentas. Roberto Mendoza, un hombre de 69 años con dignidad, con amigos, con propósito, con futuro. Un hombre que aprendió que a veces el acto más grande de amor propio es decir no. Un hombre que enseñó a su hijo la lección más valiosa, que el respeto no es opcional en ninguna relación, ni siquiera en la familiar. Un hombre que descubrió que la soledad elegida vale más que la compañía que te hace sentir solo. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Ahora que no pago nada, ahora que puse límites, ahora que vivo solo, tengo más familia que nunca. Tengo a Miguel, que me visita porque quiere, no porque necesita. Tengo a don Mauricio y los amigos del club de ajedrez. Tengo a los niños del centro de lectura que me esperan cada sábado. Tengo a don Arturo, a quien ayudé a encontrar su propio camino. Tengo a Marta, que está trayendo color a mis días grises. Tengo una comunidad, una familia elegida,
una red de afecto construida sobre bases sólidas de respeto mutuo. No la cambiaría por nada. Si esta historia te ha tocado profundamente, te pido 3 cosas. Dale like para que el algoritmo la muestre a más personas que necesitan escucharla. 2. Comparte con ese familiar o amigo que está pasando por algo similar. 3. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más historias reales que inspiran y enseñan. Y déjanos tu comentario. ¿De qué ciudad nos estás viendo? ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué lección te llevas de esta historia? Tu comentario puede ser el empujón que alguien más necesita para tomar la decisión que cambie su vida. Reflexión final. Si yo pudiera regresar en el tiempo y hablarle a ese Roberto de hace 5 años, al que acababa de perder a Lupita y aceptaba mudarse con Miguel, esto es lo que le diría. Roberto, sé que tienes miedo de estar solo, sé que extrañas a Lupita tanto que duele respirar. Sé que cuando Miguel te ofrece vivir con él, parece la respuesta a tus oraciones. Pero escúchame bien, esa soledad que temes no es tu enemiga, es una oportunidad de redescubrirte, de vivir en tus propios términos, de no depender de otros para sentirte completo. Y si decides ayudar a Miguel económicamente, ponle límites desde el principio. Dile, 6 meses. Después, revisamos. No dejes que se convierta en algo esperado, obligatorio, invisible. Y la primera vez que sientas que tu ayuda no es apreciada, habla. No tragues el resentimiento. No esperes a acumular 5 años de humillaciones. Habla. Pon límites. Exige respeto. Porque tu dignidad no es negociable, ni por tu hijo, ni por nadie. Eres Roberto Mendoza, 42 años manteniendo seguros a miles de pasajeros del metro. Esposo fiel durante 40 años. Padre dedicado, hombre de valores. No necesitas pagar para existir en la vida de nadie. Tu sola presencia es el regalo. Eso es lo que le diría. Y a ti, que estás leyendo esto, te digo, tú tampoco necesitas pagar para existir en la vida de nadie. Tu dignidad vale más que mantener la paz. Tu felicidad vale más que las expectativas de otros. Tu vida vale más que ser invisible en la casa que tú pagas. Recuerda siempre, la verdadera familia se construye sobre respeto, no sobre obligación. Se construye sobre amor, no sobre dinero. Se construye sobre valorar a la persona, no lo que puede hacer por ti. Y cuando alguien te trata como un medio para un fin, cuando alguien te hace sentir invisible, cuando alguien acepta tu dinero pero no tu compañía, tienes todo el derecho de decir, ya basta. No es egoísmo, es supervivencia. No es crueldad, es amor propio. No es venganza, es dignidad. Y si esta historia de un viejo jubilado del metro, que recuperó su dignidad, puede ayudar aunque sea a una persona a tomar esa decisión, entonces valió la pena compartirla. Porque aquí, en este canal, cada historia tiene una lección. Y cada lección merece ser contada. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar la lotia de cómo él no ayuda en nada, se convirtió en él. Se ayudó a sí mismo. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Un gran abrazo desde la Ciudad de México. Roberto Mendoza. Y todos los que aprendimos que a veces la mayor prueba de amor propio es saber cuándo decir nunca más.